Tres breves pensamientos. Primero, hoy es la conmemoración de los fieles difuntos. Todos tenemos a alguien por quien pedir. Nos ha dolido el adiós definitivo de nuestros seres queridos. Pero hoy, en este día, recordamos que viven con Dios, que no han desaparecido, están en otro lugar, en un lugar mejor, en la asamblea de los santos, en la compañía de Dios, en la ciudad de la alegría, premiados por sus obras buenas. Esta es nuestra fe. Están con Dios, están vivos y un día los veremos de vuelta. Encomendemos a nuestros seres queridos. Hoy mucha gente ha ido a los panteones, ha hecho altares de muertos, los ha recordado, pero lo mejor es recordarlos aquí con Dios. Esta misa la estoy ofreciendo por todos nuestros fieles difuntos. Segundo, hoy el Evangelio nos habla de Zaqueo. Zaqueo era un hombre corrupto, trabajaba para Roma cobrando impuestos y cobraban más de la cuenta. Era jefe de cobradores de impuestos. La gente no lo quería. La gente lo esquivaba. Lo consideraban como un gran pecador. Este hombre había oído hablar de Jesús y de seguro que tenía curiosidad. Curiosidad por verlo, porque muchas cosas se hablaban de Jesús, de sus milagros, de su predicación, y él tenía curiosidad. Como era de baja estatura, no alcanzaba a ver a Jesús, de seguro porque Jesús venía con mucha gente. Lo rodeaban multitudes, querían tocarlo. Y entonces él se subió a un árbol. Es desacostumbrado esto. Todavía que un niño, un muchacho se suba a un árbol, bueno, pero un hombre grande y todo, subirse a un árbol, como que no. Él hace lo posible por ver a Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús atraviesa la ciudad, lo vio allá arriba y lo llama por su nombre. Él quería ver a Jesús, pero Jesús lo vio a él, fue visto por él y lo llama por su nombre: Zaqueo, bájate. Y Jesús se invita a comer a su casa. Zaqueo, es necesario que me hospede en tu casa. Es necesario significa Dios quiere que me vaya a tu casa, que me hospede allí. Imagínense la alegría colmada de Zaqueo. Él se contentaba con verlo y ahora va a recibir a Jesús en su casa. Va corriendo a su casa y lo recibe bien. Los problemas para su señora, para prepararle la comida y todo, ¿verdad? Así son muchos señores. Te traigo 10 a comer, ahora 5, y la pobre señora anda para arriba y para abajo. Ya se usaba desde antes esto. Pues bien, Zaqueo, sin duda alguna, que sintió el amor de Jesús, la amistad, cómo lo prefirió a otras gentes de su ciudad, y siendo un pecador. Toda la gente lo esquivaba. Nunca entraban en su casa, porque era un pecador, menos comer con él. Jesús rompe todas estas reglas. Jesús se hospeda y la gente lo critica. Miren dónde fue a hospedarse, en casa de un gran pecador. Y Jesús lo defiende. Él también es hijo de Abraham. Y yo he venido a curar a los enfermos, a salvar lo que estaba perdido. Sin duda alguna que se conmueve al ver cómo la misericordia de Dios llega con él, cómo Jesús colma sus expectativas y lo visita. Qué dicha tan grande para Zaqueo. Jesús iba para visitarlo. Es necesario, es plan de Dios, es voluntad de Dios que te visite. Y Zaqueo aprovecha el paso de Jesús en su vida.
devuelvo 4 veces lo robado, mucho más de lo que decía la ley. El Levítico decía que solamente había que devolver 1/5 parte más. Él, 4 veces lo robado. Él el 400%, no el 20% más. Y doy la mitad de mis bienes a los pobres. Él había pecado en la ambición, en el robo, en el fraude, y es ahí donde está su penitencia, en el dinero. Mal habido, ahora se arrepiente y da la mitad a los pobres. Y Jesús le dice: Zaqueo, hoy entra la salvación a tu casa. Hoy ha entrado. ¿Por qué se convirtió Zaqueo? Por amor, por la amistad que sintió. Y fue una conversión sincera, porque ahí donde pecaba se convirtió. Aprendamos esto de Zaqueo. Aprendamos a hospedar a Jesús. Aprendamos a que cuando venga Jesús, también nosotros decidamos cambiar como cambió Zaqueo. El tercer pensamiento es sobre San Martín, que prácticamente empezamos ya a celebrar su fiesta desde un día antes. Hoy quiero pensar un poco sobre un aspecto de Martín de Porres, de San Martín, su oración. Fue un hombre de intensa oración. Desde pequeño, su Madre Santa le enseñaba oraciones y asistía al catecismo. Le gustaba ayudar no una misa, sino las misas que pudiera. Siendo pequeño, pedía un cabo de vela, un poco de cera, en las noches antes de irse a dormir. Un pedacito de cera, por favor. Y se lo daban, y se les hacía raro. ¿Para qué querrá un pedacito de cera, de vela? Y fueron a verlo, y lo van viendo de rodillas, y la vela era como para alumbrarse, como cuando uno pone un cirio, una vela cuando uno reza. Desde pequeño. Ya en el convento fue un hombre de intensa oración. Su rosario a la Virgen, sus visitas a la Virgen y al Santísimo, su devoción para comulgar. Dios lo premió con muchos dones. Cuando comulgaba, 2 horas después no se le veía en ningún lado. Invisible. No sabían dónde estaba. O se escondería o se haría invisible, porque esas 2 horas era para gozar, para dar gracias de la presencia de Dios en su vida. Todo mundo sabía que se esfumaba, que se volvía invisible. Los legos solamente podían comulgar en las grandes solemnidades y los domingos. A él le consideraron y lo premiaron que también los jueves. Se preparaba intensamente y después eran días de acción de gracias por la comunión. Con un fervor increíble se acercaba a recibir a Dios nuestro Señor. Dios lo premió con éxtasis, con éxtasis. Frecuentemente lo buscaban y lo hallaban en la capilla. Un día lo buscaban y en la sala capitular estaba un Cristo grande y ahí lo hallaron. Pero lo hallaron levitando, 3 varas arriba del suelo, abrazando a Cristo en la cruz. Yo me he preguntado, estos éxtasis y estas levitaciones, ¿cuál sería la oración de él? ¿En qué pensaría? ¿Qué le diría a Jesús? ¿Qué oiría a San Martín? Y yo creo que en esos momentos sentía inmensamente el amor de Dios. Y es ahí donde sanaba su alma de tantas injurias que le daban. Es ahí donde tomaba fuerzas para perdonar, donde se llenaba de amor porque su vida fue de caridad, para después darlo a los demás. En esa comunión recibí el corazón de Cristo, que tanto ama, y sin duda alguna que lo contagiaba para él también ayudar y servir a sus hermanos. En esos momentos, San Martín sin duda alguna pedía por sus enfermos. Y después cuando llegaba,
era muy atinado para saber diagnosticar y para curarlos. Y sin duda alguna también traía el poder taumatúrgico de Dios para curarlos. Pedía por ellos. Y la oración de Martín no solamente fue para él, sino para todos nosotros. Yo creo que su oración nos ha llegado. Y sin duda alguna que intercede todavía en el cielo por nosotros. Es el poder de la oración. Yo he considerado la oración como cuando un celular que está muerto se carga. Cuando ya no funciona el celular es que le hace falta carga. Y pronto lo cargamos y de vuelta ya podemos recibir llamadas y todo. Pero si está descargado, para nada sirve, aunque sea de marca muy fina. Así es nuestra vida. Cuando estamos descargados de esperanza, de amor, cuando nos hace falta paciencia, cuando no podemos vencer los celos, la envidia, la concupiscencia, la corrupción, el egoísmo, cuando estamos como muertos en vida, hay que cargarnos. ¿Y dónde nos cargamos? En la oración, porque ahí te conectas con Dios. Y Dios te carga de amor, de fuerza, de alegría, de gozo, de virtudes, para poder seguir caminando. Y yo pienso que ese fue el secreto de la vida de San Martín. Bien cargado de Dios, después podía compartir esa caridad y ese amor con todos los demás. Hoy nos hace falta mucho la oración, mucho. Hoy el mundo no reza. Los jóvenes están muy fríos, han perdido casi la fe. Casi no se les ve en nuestras asambleas dominicales, no se digan las de todos los días. Los antros, las cervecerías, las plazas están llenas de jóvenes, las iglesias vacías. Hoy mucha gente no reza, ni siquiera los domingos vienen a misa. Qué tristeza. Y como no estamos cargados de Dios, vienen todas estas cosas que estamos sufriendo. Necesitamos de vuelta que Dios entre en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Necesitamos orar y orar bien, porque la oración nos ayuda a cumplir nuestra misión, porque la oración prepara lo que hacemos, porque la oración nos transfigura. Estamos cargados de Dios, nuestra vida va a cambiar. Necesitamos orar porque es ahí donde encontramos el designio de Dios y su voluntad para adorarle en la oración y después poderla hacer, para discernir cuál es el camino. La luz de Dios la necesitamos mucho. Necesitamos orar porque orar es ponernos en manos de Dios. Necesitamos orar para bendecir a Dios y darle gracias por tantas cosas, aun por las que no entendamos que nos pasan. Es ahí donde se refuerza la fe, donde se hace grande y fuerte la esperanza, donde se aviva la caridad, ahí en la oración, como lo hizo San Martín. La oración nuestra no solo nos beneficia a nosotros, sino a todos. La oración de los padres de familia trae muchas bendiciones para sus hijos, muchas. La oración de un sacerdote para toda su parroquia. No solamente nosotros nos beneficiamos, sino muchos. Yo pudiera decir que Martín, con tanta oración, en el día se le encontraba hasta en silencio, porque sentía la presencia de Dios y hablaba con Él. No interrumpía ese diálogo con Dios, no lo interrumpía. Se levantaba en la noche inclusive a orar y a hacer penitencia. A las 3 de la mañana ya iba a tocar el ángelus y después ayudar misas, estar conectado todo el día con Dios y después esos dones de Dios saberlos repartir. Vamos imitando a San Martín, vamos revisando si yo tengo tiempo para la oración, si yo también rezo, y si veo que hay algún vacío, tratarlo de llenar. Hoy San Martín, que estamos celebrando su fiesta, nos ayude a ser
hombres de oración. Así sea.